Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de la hora en que vean ustedes este relato, el día de hoy, el día de hoy les traemos un relato muy interesante titulado Conetzintli Aken Nochi Xicuelita Tlenquiyecchihuas. El título es El niño que jamás quiso aceptar en cambiar su forma de hacer las cosas. Pues este relato nos traslada a una comunidad rural, pues en donde encontramos a un niño, ¿verdad? A un niño que siempre busca hacer las cosas. Tenía la buena intención de hacer las cosas, ¿no? Siempre que sus abuelitos, sus papás, pues les pedían quién les gustaría colaborar, ayudar, siempre él se ponía de voluntario en todos los trabajos, solo que al inicio, pues empezaba como todos, ¿no? Con toda esa buena actitud, siempre intentando hacer las cosas, pero ya con el tiempo se aburre y dice, no, pues es que yo este trabajo no lo pedí, no me gustaría hacerlo, no lo quiero trabajar, es que está muy difícil y así en todas las tareas. Al final de cuentas no termina, no termina de hacer ningún trabajo, ¿sí? Un día, un día a su papá le pidieron que realizara un trabajo en el campo. Y para ello le pidió a su hijo, que era siempre voluntario, le dijo, acompáñame, acompáñame a ir a arreglar un potrero donde tendríamos que cuidar nuestras vacas. Parece que hubo alguien quien trozó todos esos alambres, ¿no? Entonces el niño le dice, sí, sí, yo voy, no se preocupe, papá, ¿no? Arregló todas sus herramientas, se fue. En el camino solamente le dio una seña, le dijo, bueno, es en aquella montaña, en aquel cerro, hay tres montones de piedras ahí. Entonces, esos tres montones de piedra, necesito que, por favor, me esperes ahí, yo llegaré con la herramienta. Lo que pasa es que necesitamos más alambre de púas y no tenemos. Yo voy a comprarlo a la ciudad, pero tú adelántate. Fíjate qué es lo que hace falta, si hay que escarbar pocitos donde vamos a enterrar nuevos postes, porque también ya se están pudriendo, necesitamos arreglar ese cerco. Dice, pues de acuerdo. Llega y se sienta, pues estaba esperando, pues veía que no había nada que hacer. Él decía, es que no hay nada que hacer. Pues avanzo, ¿no? Sigue sentadito, pero en ese momento llega un águila y se sienta encima de esas piedras. Y él, con su curiosidad, se quedó impactado de ver a un águila real, enorme, y no podía hablar. Lo observaba, que justamente estaba posando, estaba abriendo sus alas, estaba cargando de energía. Y para su sorpresa de este niño, señor águila, ¿qué está haciendo usted? Y le contesta, le dice, hijo, ¿será que tú me entiendes? Le dice, sí, yo te entiendo. Estoy escuchando tu voz aquí en mi mente. Le dice, yo leo tu energía, le dice el abuelo águila, le dice, yo leo tu energía. Tú tienes mucha curiosidad por aprender, pero tienes muchas dudas. ¿Tienes miedo, dudas?
y tienes muchas ansias de lograr tantas cosas. Le dice, ¿y tú cómo sabes? No me diga, no me hables de tú. Yo soy tu abuelo. Ah, de acuerdo, discúlpeme. Bueno, ¿y usted cómo sabe? Bueno, yo sé leer tu energía, le dice. ¿Sabes? Lo que he visto en ti, porque te he observado que emprendes tantas cosas, empiezas a hacer esto, vas a ayudarle a tu abuelito el carpintero, vas con tu tío a arrear el ganado, pero realmente no lo haces con esa pasión, con esa entrega. Solo empiezas los trabajos y no los terminas. Le dice, no, pues la verdad no. Entonces, ¿qué te gustaría hacer o hacer? ¿O en qué quieres trabajar entonces? Le dice, pues no lo sé, abuelo, yo siempre inicio un trabajo y al final no lo termino. Bueno, le dice, entonces, ¿te puedo dar yo un trabajo? Y espero que lo puedas realizar. Yo seré el quien te enseñe. Dice, bueno, adelante. Se va el águila porque vio a lo lejos que ya venía su papá del muchachito, ¿no? El muchachito le dice, levántate, haz algo porque ya viene tu papá. Haz como que trabajas, ¿no? Llega el papá y le dice, ¿qué hacías, hijo? No, pues es que estoy revisando acá, pero jamás le dijo del águila. Se regresaron después de trabajar a su casa y el niño estaba muy pensativo, este jovencito, bien, pues, uno de 13 años. Dice, bueno, ¿qué será lo que me quiso enseñar el águila? Enseñaría un águila, ¿no? Ya en su sueño encuentra que justamente en su ensueño de este niño empieza, guarda el silencio, empieza a ver toda esa situación, toda esa vivencia, pero no encuentra las respuestas. Empieza con, escucha ruidos y grita, guarden silencio todos, que nadie hable, pero en realidad nadie estaba hablando. Entonces, en ese momento, él dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué escucho todos los ruidos, ¿no? Empezó a escuchar lo que había, el ruido que hacía el vecino, las aves que cantaban, pero los escuchaba nítidamente. Después empieza, empieza a ver él, ahí en su sueño, empieza a verse a sí mismo cómo de su cuerpo se desprende y va a ese lugar donde se encontró con el abuelo águila y le dice, el día de mañana tú me vas a traer un saumerio, un poposhcómiro. ¿Estoy de acuerdo? Vas a traer copal, pericón. Necesito yo enseñarte cómo conectarte con tus ancestros. Adelante. Se despierta y agarra su morralito de isle, echa su saumador, echa su copalito y dice, por si al caso llevo también mi caracol, porque me encanta sonar el caracol. Bueno, lo echa, se va. Le dice a su papá, papá, voy a ir a cuidar tus chivitos. Y el papá se queda pensando, pues este amigo nunca le gusta ir al campo, pero bueno, se va. Deja a los chivitos en el campo pastando
Y él se regresa a ese lugar, prende el copalito, ¿no? Prende el copalito y el águila llega. Y le dice, qué bueno que viniste, ¿no? Ya aprendiste tu sahumador. Le dice, sí, ya está listo mi sahumador. Empieza con el copal. Y le dice, ¿cómo sabías de que yo ya estaba aquí? Le dice el águila, es que el copal llama a las energías. Yo soy una energía. Tú me ves como un águila, pero yo soy un abuelo, ¿no? Cada vez que tú prendas tu saumador, ese humito va a llamar a las energías, al abuelo águila, al abuelo colibrí, a las mariposas, porque sabes, el copal es la sangre del árbol de copal. Por eso es que vienen, los atrae. Y le dice, ¿qué traes? ¿Qué más traes en tu morralito? No, pues traigo mi caracol. Tócalo, tócalo. El caracol lo que hace es que llama a las energías que no los podemos ver, que no pueden encarnar en ningún animalito. Tócalo por los cuatro rumbos y le empezó a enseñar a cómo sanar con las manos, ¿sí? Hacer mudras, que es Mashochponcayot. Terminando, aguarda sus cositas, agarra sus chivitos y se viene. Y le dice, mañana no te voy a enseñar, pasado mañana sí. Vamos a trabajar un día sí y un día no. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Al tercer día llegó otra vez el jovencito, llevaba su saumador, su atecocoli, pero ahora se llevó su cuchillito de pedernal, ¿no? Y llegando nuevamente allá y le dice el abuelito, qué bueno que trajiste tus herramientas. Qué bueno que lo que estás haciendo, estás recordando cómo puedes trabajar, cómo puedes seguir empoderando este trabajo, ¿no? Y así fue como siguieron trabajando y sin darse cuenta el jovencito ya no procrastinaba, ya no se quejaba, sino que iba disciplinadamente todo, cada segundo día sí, un día no, por un año. Y aprendió a sanar, aprendió muchas cosas. El último día, nuevamente llega, prende su copalito él y empieza a hablarle a las energías. Para su sorpresa de la nada, se aparece un abuelito con su bastoncito y con dos plumas, uno de águila y uno de guajolote. Y le dice, ven hijo, hoy, hoy he terminado de prepararte a ti. Tú mismo te has dado cuenta que has cumplido disciplinadamente, ¿verdad que sí? Sí, sí, abuelito, es que me gusta todo esto. Entonces le dice el abuelito, yo, desde que te veía que andabas entre hacer esto, entre hacer lo otro, yo ya sabía cuál era tu camino. Por eso me presenté. Le dice, pero es que ¿dónde está el águila? ¿No? El niño quería ver al águila, este jovencito, y le dice, es que soy yo soy el águila, ¿no? Y el día de hoy terminamos con tu aprendizaje. Ahora ya tienes 14 años. De aquí tendrás que caminar, tendrás que practicar todo esto que te enseñé. Te voy a dar la pluma del águila, consérvalo. Cada vez que tú necesites mi ayuda como águila para ver la visión, para ver, para sanar a la persona o las personas, con esta plumita de águila te lo pones en la cabecita, me llamas, haces estos círculos, no me verás físicamente,
pero espiritualmente estaré contigo, energéticamente, a través del aire. Yo te ayudaré a sanar. Yo con mis garras desgarraré toda esa enfermedad que lleguen para las personas que vas a sanar. Solo te pido tres cosas que me cumplas. Uno, cobra lo justo, a todos. Aun aunque no tenga nada, tiene algo que dar. ¿Cómo qué? Una sonrisa, una ayuda para sus seres queridos. Si es que todos, absolutamente todos, pueden ayudar. Es que no tengo dinero, no tengo con qué pagarte. Con tu trabajo, ve a ayudarle a tal persona a limpiar su parcela. Vete a ayudarle a arreglar su casa. Todos podemos ayudar. No dejes que nadie se quede sin pagar. Todos tienen que pagar. ¿Por qué? Para que valoren lo que tú les vas a dar. ¿De acuerdo, abuelo? Sí. El joven creció sanando, empezó a perfeccionar. ¿Y cuál era la segunda regla? Nunca olvides en buscar a un nuevo sanador. Desde ahorita puedes buscar a alguien. Tienes que tener buen ojo para compartirle lo que yo te compartí. ¿De acuerdo? Tercero, y él es la clave más alta, el nivel más alto. Trabaja con convertirte un día un águila. Si tú trabajas con la visión, con la vida de un águila, podrás ver más allá de las circunstancias de la vida del ser humano. Y esta pluma de guajolote, porque tú vas a seguir sanando, te va a recordar en controlar tu ego, en que no siempre te vas a andar fanfarroneando, es que yo soy el sanador. No, el jovencito se puso muy pensativo. Dice, acepto, abuelo, pero yo quisiera también pedirte un último favor. Le dice, dime, ¿siempre me vas a acompañar? Le dice, sí, siempre te voy a acompañar en tu vida, porque yo vivo en tu mente, en tu corazón, yo vivo dentro de ti. Ahorita tú me ves aquí, que me reflejo, pero realmente, hijo, todos tenemos a una águila sanadora, cada uno de nosotros. Y se queda pensativo. Entonces toda la gente tiene un águila sanadora en su mente, en su cuerpo, en su espíritu. Es correcto. Y la enseñanza del día de hoy, hermanitos, es la disciplina, la perseverancia, la búsqueda de nuestra misión depende de cada uno de nosotros. Es bueno saber de todo un poco, pero hay algo quienes nos corresponde trabajar en esta vida. Y no olvidemos aceptar esa responsabilidad. Una de las enseñanzas también es, todo vive dentro de nosotros. ¿Sí? Todo vive dentro de nosotros. Ahora se los vamos a contar en el idioma náhuatl. One mía panse güey calpa, setelpocatzi, kipiaya matlactli wanyeyi shiwitl, inemiliscayo. Milago huelitaya tlatlen tlapalewis, kilivia
Aquí no que ne tlachpanas, ne Juan y cuacoviti, ne Juan y tepalewis. No chio que nequia que chihuas y tequio. O así se tonali, y tajuehuentzin o quita, quilia, ne y pantepet. Que tú aquí sa yo quita que un colalco, tiasque. Moslate juez chiquinhuica, o que se que teno catitequipanoske. Guanema ni cuiti uxeki un temecat, tepos temecat, catiquihuatzacuasque tocolalco. Chican y coch quizás que tu cuacuesti no son tochito, va. La quema. Oye, que lo umpa shneschia. Umpa ni haces. Quema. Oco, intel bogatzin o penes ne meiko. O así compa. Kiliampa, un cate ye con tapayolito que esteme, te manastame. Deja un shneschia. Quema. Coco, así tel bogatzin que está, quema. Ye te manastame, ni canicchias. O quita canoche, ¿cuál es? ¿Cuál exacto? Amantzene que clali, somos ewe. Y cotlas tlachistic. Cuaco gualitak. Un povalte muti. Un povalte muti. Se cuautli. Me lava hueco. Que tlapuey más la capalwa. Que chi. Y país cotonatiotzi neoalestica. Mototonía. Cuaco. Yo con el cintli canica y tlamachilis o que no. Kiliatli. Tlenica ti mototonía te cuautli. Pero canica. Amo caicama canica. Cuacón cuautli cual muconita. Kile hueli tinech notza, guatejo tinech kaki. Kile konetzintli, kai paninki, no. Kema, nejuan ni mitzkaki. Tlenica timototonía. Ah, ni mototonía, papá. Ni quintotonía nomás la capaloa, no chinotla. Cayo ni mopatía. Tehuati la pastilla, ni kile con él. Kema, nejuan ni la pastilla, ni. Cuacón, la shinech machti, neki ni te pastis. Kema. Kila ni mitzituitis. Amanin yo wali ni mitzmachtis. Kenike te sanchia, te juan sashkoche, o aompa ni mitzituitis. Kema. Cuaco conitak del poca tiempo walati kaita huehuensi que wali kai pupulo kotsi. Y caón te mecate postli que tzacuase colalco wali. Que le yo tiquitas cano que la quema ni cate que clalisque ha. Un cuauti o patla ngoya. Kilia ita huevon si tlen no te chiste kani tlapiesho kili tlaokita cuautli. Otlan que te kipano ya hicha. O así kichasa no practica. Kikaki yeho que no chiwan tlen tlahtoa kokone. Huesca. Amos nahuatica. Amos nahuatica. Lleva kaki wan no chihuesca canewale. Kinepe. Tlen nononka. Kikaki no chitlen panoto. Ay, cosas la nemilitica que no y coquichile. Uso que matía. Cuaco quilame quitó mi lava aquí en Cuauhtlio nechnot. O con hijo cana un nechmaca con teuchicavali. Canconte. Gua o yo tlacuaque o algo. O quitemic. Paitla temiquilis. Un tocol sin Cuauhtlio quinots. Amanquilia. Mosla ticuicas. Ne campa. Tía o ticatica. Pantepeyo. Xicuica mopopoxcomitl, xicuica copali, callejotic tlecuiltis. Saxasiti nimax tlecuilti, huaxtlalili copali. Huanempa niescos. Tecuaco, tecuaco. Hualmosla quileita huehuentzin. Neho mani quien pieti muchito, manitlachitica neca patitlayectlali, la quema xia, xia. San asitica necaki moncascachito me matlacuacuaca. Y casacatl no chica xillo. Yeho cual tecuilti popoxcomitl.
popoquintzin tlehcotitlehco. Ihquin ontlachis montemos ichitoa, huagoquitac pacahcuautlico, ¿no? Xoquitac cacano wala, san que wal monesti. Clama, cachnechmomote. Ah, que la quema. ¿Cuál lo ticualica como popochcomi? Que la quema. Bueno, Watleno se ticualica, no te cocoli, nemili, neno chacana. No te cuisque a te cocoli o ni cualica. Cualite, no con eso. Que le esquita. Incuac teho tictlecuiltis mopopochcomil tictlalilis copali nejo niescos. Amos a nejo a uxequito culua. Oxequite ochitzinte yescos que panin. Cuacón, no chipa coactite pastis. Slali mopopochcomil. Caín popochcomil. Tigin pastis no chitocniwa. Juan Xik tzahtziti motecocoli y canaucampa, canautlampa. Yehon tiquinotzas son amo tiquimita y pampayesco capatitepahtis. Cuacón nochipa cuactitepahtis, y chihuili, quema no colza, quema. Y pampacopali hoy yeso, incopalcuavil, y pampaicono chillesco. Nejo cuacti titepahtis, companiescos. Mosla amotiwalas, huiptla quema, y con setonali quema, setonaliamo. Y con es que no con ese quema. Tlayeye, ya teotla equivalica y chitoa. Guayco yahti mosla se quema, huiptla que ca y con setonali quema, setonalica. O panotiquisto toca tin shiwit. Wanga mayin bogazzi, me lava. Y aquí moscaita me lava cuali. O pemopastía, o pequimpastía noche. Y clame que se tonale, sepa coquitlali popushcomitl, lo quitlali li copali, copupoquistica. Wako, y que o conchin, otra chisca la cintan bexiva, cualita. Pajicatica, pero se tu culci, tlacatzintli. Y caízo, cualista, cuacay, ima coquecholis. Quilia, guacualica se hijuil, pues solo, hace hijuil, cofre. Quilia manquema. Yo ni mitzmachti, yo ni mitzituiti, que no te partis no con etzi. Ama, ni mismaca sin se ihuitl, iwashka totoli, huacholot, campamaca tejua, como yo lo dijiste, ne, no chinihueli, no timotehueilis, no temotiti tlacuahtlamatki tieski, amo xitlacuahtlamatki. Tlatejua ti te pastia nejo ni mitzpalewis. Y pampamo tiquistos tinemis, nejuan nochinihueli, nejuan, amo ixcotic chivas. Noiki, moneki, tinemis, y como yolipa, amos a por la cuatlamat. Incuaufle, tictlalisnica, huayquiticchiwilis, cuactehua ticnequis, manihuala nemitzpalewis, titepatisque. San pampa nimistlahtlanilia inyeyi, tequiyotzintli. Amo ximoweili que huaxolo tlico no temo tititlacuahtlamatki. Amo. Oxe, xquimpalewi moicniua. Oxe, tehuatzi, noihki timocuepas cuauhtli coaquio tihueli nochi tlen catitepahti. Tlaquema no colcho. Icoyesque. Huaycopano, tonalme, opetepahtia, huaquilia. Tiquintemos, oxequitelpocame, a quien tiquimachtis, que non tehua, que no yehuame, mopahtisque, huatepahtisque. Huayco, momachti. Ijkon ocasi quiyohui con el cintle, tepahti. Saitlamik, que le animizonilis, que manticas tinechitas que amaninzi sanskito, cuauhtli no asnemi, chuala, masnech palewi ni tepahtis.
Juan motech tejoatzi. Y contra mi huehuetlastoli. Techmachtia, pamilawak panin, nochi, nemi se cuauhtli te pastiani. Monekiti quixtemusque, guatiquixpantisque, mamoyolchica. Yo así terminamos este pequeño relato, en donde nos enseña que cada uno de nosotros, sin importar de dónde seamos, podemos convertirnos en esa águila sanadora. Debemos de tener una visión a futuro también para poder saber qué enfermedades padecen nuestros hermanos. Nuestro servicio ponerlo a, pues a la comunidad, ¿sí? Pero también nos dice en este relato que todo se debe de cobrar porque es un trabajo. Y no, cuando hablamos de cobrar, no precisamente solo es dinero. Es que no tengo dinero, ni siquiera tengo que comer. Bueno, pues ponte a barrer, ponte a ayudarle a otra persona. Todo es un pago. Debe de haber una igual reciprocidad. ¿Te ayudaron? Ahora ayuda a los demás. ¿Sí? ¿Te sanaron? Ahora sana a los demás. Todo se regresa hacia nosotros. Como aquella persona que dice, si escupes al cielo, a tu rostro ha de caer, ¿no? Entonces, aprendamos de la enseñanza del abuelito Águila. Cada vez que sanemos, tenemos que prender nuestro sahumador y el copalito. Las energías llegan para que nos ayuden a sanar, pero siempre hay que pagarles con ese incienso. Vayamos aprendiendo de que ya me sanaron, pues tengo que corresponder también, porque no es tan solo. Debemos de enseñarle a la gente, no nada más dame, no. ¿Tú qué traes? ¿Tú qué tienes para corresponder? Porque así funciona la madre naturaleza y así debemos seguir trabajando. Que tengamos una excelente tarde, excelente noche, excelente día y nos vemos mañana con el último relato de la trecena del cuentito El gusanito valiente. Timoitasque, mosla, y cauxe, huehuetlastoli.